Bueno, vamos a catar ahora unos cuantos. Lo que valoramos, un poco todo, utilizamos los 5 sentidos, porque de hecho cuando probamos un queso muy viejo o añejo, tenemos una sensación crujiente por los cristales que origina los cristales de hidrosina del queso ya de larga maduración. Esto también es verdad que yo creo que es importante, pequeños detalles, porque el hecho de explicar cómo es el queso, porque esta corteza tiene este color característico, este lleva gofio y es una corteza que está untada de manteca, porque este queso, por ejemplo, tiene esta característica que es una levadura, el Geotrichum. Es decir, este queso que está en su estado final, lo vais a ver, es decir, que ya está cremoso, incluso seguramente hasta puede estar hasta amoniacal. Lo he traído para que un poco que lo veáis, ¿no? Entonces esto es importante, es decir, tener un vocabulario, es decir, la forma de expresarnos y de escribir el queso, de una manera sencilla. Vemos que utilizamos, vemos el queso como es el formato, cilíndrico, puede ser tubular, como veis aquí, tronco cónico, en el caso de la Fuegalpitu, bueno, el cebreiro, forma de seta, aunque realmente lo que domina es el cilíndrico, pero tenemos muchas formas de presentar. Siempre decimos los quesos pequeños, menos de 1 kilo, y los quesos grandes, que son los canarios, de hecho los majoreros, los palmeros, que son quesos de hasta ya de 6, 8, incluso más kilos. Al corte ya empezamos a ver un poco el tipo de leche. Los quesos de cabra podríamos decir que son blancos o blanco marfil, en los quesos ya muy evolucionados. Una de las cosas que también es importante tener en cuenta es que cuando una pasta, los quesos lácticos de coloración láctica, suelen ser blancos, tirando a un color blanco nacarado, perdón. Tanto los de vaca como los de oveja. O sea, un queso de oveja de coloración láctica siempre va a ser mucho más blanco que un queso de oveja, por ejemplo, de Idiazábal, que es de pasta prensada y enzimática. Los quesos de vaca son más amarillos, incluso tirando a tonalidades anaranjadas cuando están en pastoreo, por el tema de los carotenos, y los quesos de oveja tienen un color marfil claro cuando son jóvenes a un amarillo pajizo, ya en los quesos muy evolucionados o de mucha maduración. Otro aspecto importante son los ojos. Generalmente nosotros en nuestros quesos suelen tener ojos mecánicos, como veis son ojos irregulares, y también algunos de fermentación. En el Idiazábal y en el Roncal nos encontramos quesos ciegos y también con ojos. Normalmente siempre han sido con ojos repartidos irregularmente. No sé si también hay quesos ciegos, porque la tendencia... No, claro. Es que en Idiazábal también se están cuestionando, que empezaron con el tema del ciego, y se han dado cuenta de que tienen más problemas de grietas, de rajas y todo eso. Entonces, cuando realmente el Idiazábal es verdad, en su origen siempre ha tenido ojos de fermentación, pequeños y en pequeña cantidad. Ese sería un poco... Pero sí que también es cierto que cuanto más altos son los formatos, más riesgo hay a que tenga ese tipo de ojos. En el caso del Emmental, por ejemplo, veis esos ojos grandes son producidos por unas bacterias se llaman propiónicas, que básicamente con el Gruyère, que el Gruyère no tiene ojos, es el paso por la cava. Es decir, en el caso del Emmental pasa por una cava caliente, 22, 24 grados durante un mes, y es donde se desarrolla esa fermentación propiónica, que es lo que da esos ojos característicos, y también unas notas, también decimos como a nuez, así como afrutado, a nuez, a frutos secos. En el caso de Gruyère no pasa por la cava caliente y por eso desarrollan prácticamente sin ojos, el Gruyère auténtico. Vemos aquí cabedudas y aberturas. Este es un queso palmero que justamente en el viaje de la península, en el concurso de Gourmet Quesos, solamente en el viaje bueno, ya venía tocado, pero los cambios de temperatura le afectaron y veis, dieta raja botírico, vamos. Sin embargo, por ejemplo, los quesos azules, esas grietas o rajas son necesarias para que el Penicillium roqueforti se desarrolle por dentro y se vaya creciendo, y a medida que va creciendo va también lo que decimos degradando las grasas. Y luego también en los quesos ya muy evolucionados, en las pastas duras, siempre nos encontramos cristales, que también yo creo que otra norma, por ejemplo, yo no sé, también se permite, ¿no? En Roncal, porque en Idiazábal sí que ya se permite, antes era un poco como prohibido, pero ya... No se prohíbe. Claro, ya. Entonces... Hombre, tampoco no es la norma que esté todo lleno de cristales, sino pero unos pocos sí se pueden permitir, en pequeña cantidad, ¿no? Sí. No, que además es verdad, son lotes, hay lotes que aparecen y otros lotes que no, con el mismo tiempo de maduración.
Y esto es un poco lo que vamos a hacer, es decir, vamos a utilizar primero la nariz para ver un poco a qué nos huele o cuáles son los atributos o las familias. Vemos aquí, por ejemplo, tenemos láctica, vegetal, floral, afrutado, torrefacto. Por ejemplo, las notas lácticas, vegetales, suelen aparecer al principio cuando los quesos tienen poco de maduración, o decimos lo que es la fermentación primaria relativo a la leche. Y luego, a medida que los quesos van evolucionando, pues nos van a dar notas más afrutadas, por ejemplo, a frutos secos o torrefactos también. Por ejemplo, los quesos suizos, los quesos tipo Gruyère, Appenzeller, de pasta semicocida, medio cocida, tienen notas de bizcocho, de frutos secos. Que esto también, el tofe, todo esto es una característica, se está dando mucho en los quesos, incluso en el manchego con denominación de origen, cosa que nunca ha existido. Esto también, las tendencias están cambiando, no es en ese sentido. Bueno, de hecho hubo un queso de una fábrica grande de, bueno, Mercadona, que sacó el cuarto en mezcla, ese que también sacó un super oro en el Wachisawa. Bueno, eso también. Y bueno, y luego también esas notas, otros, amoniacal, butírico, sucio, suelen ser defectos en el queso. Pero a veces a lo mejor ese punto sutil, pues a lo mejor puede potenciar el sabor del queso. Cuero, lana, establo, sudor, notas, decimos cuero limpio, lana limpias, deberían ser un poco las características, por ejemplo, de un queso de oveja roncal. Y notas especiadas, los picantes que decíamos antes, pimienta, nuez moscada, es decir, es un picante elegante, no es un picante rancio, oxidativo, jabonoso, ardiente, que eso sería ya en quesos muy evolucionados, donde hay una degradación de las grasas bestial, ¿no? Esto es un poco también lo que hacemos en la familia Dolores. Luego hay una parte importante que es la textura, es decir, el queso es un producto sólido y a diferencia del vino tiene la textura en boca, es muy importante, es decir, cuando empezamos a masticar empezamos a notar o a percibir si es duro, blando, esa sensación, decimos, del grado de firmeza del queso, ¿no? Que evaluamos en una escala de 1 al 7, pero de una manera así más familiar, decimos que está duro, blando, un queso muy blando, incluso licuado sería una torta, y un queso duro pues sería un roncal de 12 meses, para que nos entendamos un poco, ¿no? O este queso, por ejemplo, que tenemos aquí. Un aspecto muy importante también es lo que es la adherencia o el grado de adhesividad. Hay quesos que se pegan a los dientes, a las muelas. Generalmente suelen ser quesos cremosos, fundentes, con poco tiempo de maduración. Se suele dar más en los quesos de pasta blanda. La gomosidad sería un defecto en los quesos nuestros. La gomosidad se da más en los quesos de pasta tipo mozzarella, por ejemplo. En algunos quesos, yo he visto también algunos quesos frescos. Tiene que ver mucho con la temperatura, es decir, cuando nosotros estamos calentando la cuajada y la calentamos muy rápidamente, dan notas gomosas y seguramente que en algunos quesos que nos podamos encontrar puede haber un defecto de textura en boca. Una cosa muy importante también, la friabilidad, el grado de desmenuzamiento. Un queso muy friable, por ejemplo, es sería como un mantecado, que quieres cortarlo con el cuchillo y se rompe en 1000 pedazos. En boca igual, yo mastico y se rompe, ¿no? Eso sería el grado de friabilidad, que tiene que ver también con el grado de sequedad y de grasa. Y luego un aspecto muy importante es la granulosidad, es decir, la percepción, es decir, que tenemos cuando masticamos el queso y lo reducimos a pequeñas partículas, pues notamos una sensación fina, arenosa, por ejemplo, como en el caso de los azules, gruesa, en el caso de los quesos ya muy evolucionados, o con cristales. Es decir, esto es muy importante porque generalmente una buena granulosidad suele ser débilmente harinosa, con buena mantecosidad. A veces, por ejemplo, los quesos canarios jóvenes dan mucha pastosidad en boca, se te hace una bola y cuesta tragar. Y luego otro aspecto muy importante es la solubilidad, es decir, la facilidad que presenta la muestra para disolverse en la boca. Una torta debe ser muy soluble, es decir, prácticamente no ensalivamos, sino que lo mismo que en el momento que empezamos a ingerir, rápidamente desaparece, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, un queso ya pastoso o un queso seco, por ejemplo, pues siempre no va a permitir, hay una tendencia a ensalivar más. Y luego vemos también lo que es la fase gustativa. Es decir, los olores son sustancias volátiles que están presentes en el queso alrededor. Ya veréis, olemos el queso y justamente, según vaya yo haciendo, vamos a cortar por la mitad, justamente el romper acercamos a la nariz. Ya veréis cómo se intensifica el olor, ¿no? Sin embargo, los aromas son sustancias que están presentes, están aprisionadas en las grasas. Entonces, necesitamos masticar, necesitamos calentar la muestra para que por vía retronasal aparezcan los aromas. Y decimos un poco popularmente que los quesos huelen de una manera y saben de otra. Los olores son diferentes de los aromas. Por eso es importante a la hora de seleccionar, probar. Es
decir, visualmente nos puede dar muy buena pinta, pero hay que probar, porque sobre todo los buenos quesos de leche cruda, saber un poco el perfil sensorial que tiene en ese tiempo de maduración. Porque el olor sí que nos da alguna idea, pero luego es el sabor lo que realmente se nota. Utilizamos las mismas familias, pero ya digo que difieren. Muchas veces a lo mejor salen notas de bizcocho y luego en boca dan notas más, decimos, más lácticas o incluso más afrutadas, como cítricos, etcétera, ¿no? Eso tenemos en todas las variables aquí los quesos. Sabores amargos en la torta es típico por el coagulante vegetal. Si habéis probado alcachofa sin nada, sin sal y sin nada, están amargas, pues es el mismo, es la flor de la alcachofa silvestre. El ácido, el umami, el salado, el dulce. El umami, un queso que tiene ya una evolución de 4, 5, 6 meses de oveja, tiene mucho umami. O sea, parece que solamente los parmesanos tienen umami. Pues no, es decir, los quesos nuestros tienen umami. Además es una sensación como ligeramente salina que te llena toda la boca. Es decir, todos los quesos que tienen una proteína muy intensa tienen mucho umami, como el jamón ibérico, como las setas, como los buenos tomates, no los tomates, los buenos tomates, etcétera, etcétera. Y lo que decíamos antes, otras sensaciones intrabucales. Picante, ardiente, astringente. Normalmente los azules siempre suelen tener un punto de astringencia. Punzante, aquí un poco de equivalente es el wasabi, es decir, la boca se te arde, ¿no? Y refrescante, una sensación refrescante que aquí sería el equivalente a la menta, una sensación. Suelen ser los quesos jóvenes, así cremosos, con poco tiempo de maduración. Los elaborados en primavera en pastoreo, siempre suelen tener esa sensación. Y luego el tiempo que permanece el queso en boca. Evidentemente, un queso de oveja de leche cruda, la persistencia es mucho más alta, por ejemplo, que un queso de vaca tipo tetilla, que es una persistencia muy breve. Es decir, es verdad que la leche cruda lo que hace es dar quesos mucho más persistentes en boca y con más matices. Primera regla, el queso, cualquiera que sea, tiene que entrar suave. Tiene que entrar suave y luego abrirse y aparecer los aromas y los sabores característicos, y decir, cuanto más matices tenga y más diferenciados, mejor. Y luego al final el regusto, el posgusto, porque es la última sensación que difiere de lo primero, pero además es lo que nos decide la compra o no, porque al final es el buen sabor de boca. Joder, qué buen sabor de boca me ha dejado. Y seguramente habéis podido comprobar que hay quesos, yo en las ferias lo noto mucho, que pruebas un queso y estás ahí hablando y a los 2 o 3 minutos te viene el regusto. O sea, un queso con mucha persistencia. Esos son los buenos quesos. Ahí hay que probarlos solos, un poquito de agua, una manzana. Con vino no notas esa diferenciación, ¿no? Bien, lo que es la final, y esto es lo que vamos a hacer ahora a continuación.